a poner dos términos, igual parece esto un debate muy abstracto, pero creo que es vigente y mucho más en Euskal Herria, que serían la desobediencia y la insumisión, como términos diferentes y como prácticas políticas diferentes, ¿no? Creemos y abogamos por una definición de insumisión, puesto que la insumisión no asume la legalidad vigente. Es decir, la desobediencia asume que hay una legalidad y que esa legalidad puede cambiarse o reformularse. Es decir, mediante las reformas o mediante ciertas acciones podemos cambiar una legalidad que de facto es beneficiosa, pero que necesita algunos cambios. En cuanto a la insumisión, creemos que es la no aceptación de una legalidad. Y ante eso queríamos contraponer un término que bueno, lo utilizaba Iñaki Gil de San Vicente, que es, bueno, en euskera, zuzenbide bikoitza, que se le llama la doble legalidad, ¿no? Creemos que es importante, puesto que muchas veces parece eso, que hablamos de una legalidad completamente monolítica y que es la que tenemos y es mediante el pacto social también la que hemos decidido todas, ¿no? Y que es esa a la que tenemos que apelar, que es esa a la que tenemos que articular y que es esa a la que tenemos que cambiar. Y quizás nos olvidamos de que puede haber una doble legalidad. Es decir, existe la legalidad burguesa, la legalidad que mediante un pacto social se ha decidido, pero luego está nuestra legalidad. Y en ese sentido creo que como pueblo nos tenemos que empoderar y saber que tenemos una legalidad que es nuestra, que tiene una base legítima y que desde esa legalidad también podemos articular movimientos sociales, no tanto apelando al cambio, sino apelando a nuestra propia legalidad y a nuestra legitimidad como pueblo, sin asumir las contradicciones que supone asumir una legalidad burguesa que está enteramente hecha para, de alguna manera, justificar la opresión que sufrimos como pueblo, ¿no? Después, pues otro debate sería cuál es el sujeto al que apelar y cuál es el sujeto que articular en cuanto a una desobediencia o una insumisión. Se habla de la sociedad civil. Es un término que últimamente se escucha mucho y bueno, yo personalmente tengo mis dudas si la sociedad civil es el sujeto al que apelar y articular. ¿Por qué? Para mí la sociedad civil no es un sujeto popular en sí mismo. Es decir, la sociedad civil sigue un esquema de derechos y obligaciones basado en un pacto social y además se enmarca en una especie de marco geográfico, una territorialidad que muchas veces es abstracta. Nosotras ante eso creemos que el sujeto al que hay que articular es popular y no solamente eso, sino que el marco de lucha es autónomo, es decir, no es un Estado o una nación y el mero hecho de pertenecer a un Estado o una estructura de Estado no quiere decir que tengamos una conciencia común. Por lo tanto, hablamos de comunidades, es decir, comunidades que mediante el cuidado tienen un apoyo mutuo, ¿no? Y eso traído a la desobediencia, vemos que últimamente cualquier acto desobediente suele tener vías administrativas más que penales, es decir, se utiliza siempre el sistema de multas o sanciones económicas como método de sanción. Y eso lo que hace es individualizar la práctica política e individualizar las consecuencias de esa práctica política. Por lo tanto, proponemos la comunidad como sujeto que se debe articular en cuanto a una desobediencia, ¿no? Después, en cuanto a la desobediencia como práctica política, creemos que necesita una contextualización, es decir, de prácticas no violentas para conseguir aquello que queremos, nunca al revés. Es un instrumento y además, respondiendo a la pregunta, puede ser también un instrumento aglutinador. Se le podría llamar la espiral de desobediencia, es decir, desobedeces no solamente en un ámbito de tu vida, sino desobedeces en muchos de los ámbitos de tu vida. Y además, incluso las consecuencias de una desobediencia civil te pueden llevar a abogar por una vida desobediente. Imaginemos, hago un acto desobediente y me sancionan económicamente. Si me sancionan económicamente, quizás puedo desobedecer a esa sanción no teniendo ningún tipo de cuenta bancaria. Entonces, eso hace que sigas desobedeciendo, ¿no? Que diferentes espacios de tu vida de alguna manera se liberen de la lógica del mercado y sigas desobedeciendo. Ante esto nos parece muy importante la colectivización de los
las consecuencias de los actos desobedientes. Como he dicho antes, pretenden que todos los actos desobedientes tengan consecuencias individuales. Pretenden, pues eso, ¿no? Individualizarnos, hacer que toda la práctica política sea individual y que sus consecuencias, a que le hagamos frente a esas consecuencias de manera individual. Por lo tanto, ante eso, vuelvo a repetir, proponemos el sujeto comunitario como un sujeto que tiene que responder tanto llevando a cabo esas prácticas como haciendo frente a las consecuencias. Mi compañera explicará, pues, por ejemplo, en el caso de nuestro barrio, cómo hacemos frente a esas consecuencias. La efectividad ahí tiene más peso que el simbolismo, o lo contrario. O si queremos, por ejemplo, denunciar la ley Mordaza, pues tendríamos que valorar qué es lo que queremos, si realmente paralizar la ley Mordaza o dar una imagen de un pueblo unido que tiene una proclama y que está en contra de una ley injusta o de una reforma de ley injusta, ¿no? Por ejemplo, me vienen a la mente algunos actos que se han hecho, por ejemplo, de encadenarse en juzgados, en cuyos actos pues se han encausado a bastantes, 100 personas así, y ahora mismo están acarreando con muchísimas multas, y realmente la efectividad de ese acto, que de por sí es desobediente, no era demasiada, ¿no? Era más el simbolismo de encadenarse. No abogo ni por una ni por otra, ni por la efectividad ni por el simbolismo, simplemente digo que hay que valorar en qué situación queremos una o queremos otra o queremos ambas y de qué manera podemos hacerle frente a las consecuencias de esos actos desobedientes. Bueno, Arratsaldeon. Y como ha dicho Carla, pues al final en ese marco la causa legitima los modelos de lucha, ¿no? Entonces, pues nosotros en el proyecto, nuestro proyecto, y también la desobediencia de la misma defensa, crear nuestro propio sistema fuera del capitalismo y la defensa del mismo sistema. Entonces, en nuestro caso, en el Recaleador Poesí, por ejemplo, el proyecto legitima la lucha o los mecanismos de lucha. ¿Y cuáles son los mecanismos de esa lucha? Por ejemplo, pues que nos lo quieren arrebatar. Algo que hemos construido nosotras, pues que nos lo quieren quitar, y por eso acudimos a la desobediencia para proteger lo que sí consideramos que es nuestro. Entonces, ahí vemos también que tenemos una construcción de alternativas, y para nosotras la construcción de esa alternativa es crear nuestros hábitos fuera del capitalismo o de las garras del capitalismo que hoy en día tenemos en él. Entonces, para la liberación vemos que son todos los ámbitos de nuestra vida, y que al ser un proyecto de 150 personas, que los ámbitos llamados, todos los ámbitos de nuestra vida, que cada uno los entiende a su misma manera, por lo cual lo que nos une es el proyecto y la comunidad. Entonces, la manera de desobedecer lo que entendemos como comunidad, y que también es la cohesión entre todas nosotras. Y luego, llevándolo de una manera más práctica, por ejemplo, ¿en qué desobedece el proyecto? Pues proponiendo diferentes alternativas de vida. Nos negamos a la realidad y construimos nuestro camino alternativo, nuestro proyecto alternativo. Por eso abogamos hacia una soberanía alimentaria. ¿Con qué? Pues con un huerto comunitario que el objetivo es dar de comer a 150 personas o hacer pan diariamente. Entonces también vemos que es un modo de desobedecer. O también en esa parte podemos meter la soberanía cultural, que no solamente es crear música para festivales, sino dar cines y chaldis, ¿no? Charlas y demás, ¿no? Que no sabemos que el dinero puede hacer solamente cultura, sino más allá del dinero y el capitalismo, pues, vemos maneras de hacer cultura. También trabajamos las relaciones intrapersonales, ¿no? Por eso tenemos por eso abogamos hacia una comunidad, y vemos que la comunidad es nuestra manera de relacionarnos. Y también, como muchos habéis oído últimamente, la soberanía energética por la que estamos luchando últimamente. Estamos en camino de poner 150 placas solares para abastecernos energéticamente y
si queréis también tenemos una campaña de crowdfunding que ya lo metemos de la misma. Y incluso la gestión de salud que hacemos en el propio barrio, pues con medidas de deporte de diferentes maneras, charlas de ginecología, pues al final ser parte nosotras mismas de lo que de verdad queremos hacer. Entonces, nosotras sí defendemos una resistencia pasiva y desobediente, lo cual nos vemos en ese marco. Y nuestra situación ahora en el barrio es, como Carla bien ha dicho, que el colectivo agarra las multas o los castigos que nos hacen individualmente. Y para ellos tenemos una caja de resistencia en el barrio que las sanciones individuales y sobre todo económicas que nos hacen a cada una de nosotras, pues las abordamos de manera conjunta. Aquí también queremos dejar claro que, por ejemplo, tenemos claro que hasta dónde queremos llegar cada persona en lo que se refiere a la desobediencia. Entonces, con las cosas claras que eso supone ante una ley o a lo que nos atribuimos, cada una puede elegir hasta dónde está dispuesta a llegar, teniendo en cuenta que nos une el colectivo también. Y eso, que nosotros queremos recalcar que los castigos que nos ponen de manera conjunta, que al final nosotras sí creemos que es una manera de grupo, que tenemos que responder a todas esas sanciones económicas o las que nos caigan. Entonces, pues, así buscamos la no individualización de los castigos que nos ponen de ahí. Es que recasco soy. Y eso, lo que os animamos a participar a la campaña de crowdfunding, creo que es en la página crowdfunding, y ahí pues será escrito, ¿no? Recaleot Bizirik. Y pues muchas gracias, y me habría gustado escuchar un poco más de las últimas noticias, ¿no? Que pues eso, os han cortado la luz, ¿tenéis generadores ahora o se espera la campaña para hacer unas palabras sobre la situación igual? Pues el pasado 18 de mayo nos cortaron la luz alegando razones de seguridad y bueno, prácticamente nosotros lo que identificamos es que es un intento de desalojarnos por una vía jurídica que se llama desalojo cautelar, es decir, crean las condiciones jurídicas para poder declarar nuestras viviendas infravivienda. Para ello, el primer paso sería cortar la luz y el segundo paso sería cortar el agua. Por lo tanto, sin luz y agua vivimos en infraviviendas. Entonces, de esa manera justificarían un desalojo y un derribo. Entonces, ahora mismo básicamente nos estamos preparando para una situación de resistencia porque sabemos que es el primer paso para desalojarnos y derribarnos. Entonces está todo el barrio movilizado, pensando en formas de resistencia pasiva porque no nos van a echar. Y básicamente, pues bueno, vivir, pues hemos garantizado la seguridad y el bienestar de las personas más vulnerables, como son las familias, hay recién nacidos, hay señoras mayores, y entonces pues esas viviendas tienen generadores y el resto de personas vivimos de forma comunitaria, pues en el Gaztetxe, comemos todas, cenamos, desayunamos, nos duchamos juntas, entonces pues todos los lazos comunitarios, incluso nos ha venido hasta muy bien el corte de luz. Vale, pues si os parece, igual dejamos la palabra a Ignacio Robles y acabaremos con el portavoz o representante o participante miembro de TOSU, ya que se encadenaremos con la concentración prevista, ¿no? En apoyo a TOSU, que también está en una situación crítica, en el sentido que ya recibieron el orden de desalojo, ¿no? Entonces, pues igual, Ignacio, si quieres contarnos tu experiencia e intentar también pues darle un cuadro sobre la herramienta como tal, ¿no? Sí, bueno, yo lo primero, mis conocimientos sobre la desobediencia no tienen nada que ver con lo de mis compañeras. Si tuviera que poner en mi currículum mi nivel de competencia, yo pondría nivel de usuario.
desobediencia, mis experiencias de desobediencia vienen de dos sitios. Uno ya lo conocéis, es el tema este del puerto, de las bombas. Y otro es mi activismo en Greenpeace. Entonces, esto es más desconocido. Os voy a contar un poquito de las dos cosas, pero voy a empezar explicándoos un poquito qué es para mí la desobediencia, ¿no? Mi punto de vista personal, que bueno, pues os puede interesar. El punto de vista de una persona que bueno, lo ha practicado muchísimas veces, ha sido detenida muchas veces en España, en otros países, incluso en países complicados como puede ser Israel. He tenido peticiones de cárcel fuertes de 7 años, he hecho cosas, pues bueno, complicadas, ¿no? O sea, ese conocimiento, bueno, puedo resumir que soy una persona desobediente, ¿no? Pero contradictoriamente soy una persona desobediente, pero para mí la desobediencia es algo muy delicado, ¿no? Yo creo que sí que tiene que haber unas normas para convivir en sociedad y que es importante esas normas cumplirlas, ¿no? Pero bueno, el problema viene cuando la sociedad evoluciona y esas normas no evolucionan con la sociedad, ¿no? Las personas que están encargadas de hacerlas y de ir adaptándolas, pues no serán poder aludidas por la sociedad y deciden que no hay que cambiar nada. Ese sería una buena ocasión, ¿no? Y otra ocasión sería todavía peor, ¿no? Hay normas que incluso se hacen expresamente en contra de la sociedad, ¿no? Ellos han hablado de la ley Mordaza, por ejemplo, y yo tengo aquí, no sé, la amnistía fiscal, por ejemplo, pues es evidentemente que no está hecha para nosotros. El impuesto al sol, el tratado de expulsión de refugiados con Turquía, hay una serie de normas que, sobre todo ahora, ¿no? Con los últimos años de gobierno, están haciendo, yo creo que en contra de la sociedad. En cualquier caso, tenemos una norma que podemos considerar que es injusta, ¿no? Sea porque no se ha adaptado o sea porque se ha hecho en contra de nuestros intereses. Yo creo que lo primero que deberíamos de hacer ante esta norma es intentar cambiarla, ¿no? Desde colectivos de presión se ha hecho pues, feministas, ecologistas, de todo tipo, pacifistas. Ahora hay gente que hemos intentado dar el paso a la política, ¿no? Y hay unos nuevos partidos pues, que intentan llegar al sitio donde se cambian las normas para intentar desde ahí a ver si las podemos adaptar un poco más, ¿no? Pero bueno, mientras esto llega, pues ¿qué hacemos, no? ¿Cómo desobedecemos? Yo creo que la desobediencia no puede ser violar la ley porque sí, ¿no? Es súper importante que se sepa explicar qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Que la sociedad sepa lo que hacemos, porque si nosotros desobedecemos y, por ejemplo, esa desobediencia tiene una reacción represiva por parte de las autoridades y nosotros no hemos sabido explicar qué es lo que estamos haciendo, pues la sociedad puede entender que esa represión es justa y por un lado no vamos a conseguir lo que nosotros estamos buscando y por otro lado pues sí podemos conseguir pues unas sanciones y una repercusión contra nosotros grave, ¿no? Entonces, resumiendo, para mí la desobediencia lo primero tiene que ser como si fuera una última alternativa, ¿no? Cuando ya han fracasado otras vías. Luego, tiene que estar siempre justificada, tiene que ser justa y tiene que estar bien argumentada. Tiene que entender, la gente tiene que entender qué es lo que estamos haciendo. Y luego, una tercera, para mí, tiene que ser no violenta. Y esto es complicado a veces, ¿no? Porque muchas veces se desobedece en colectivos, en grupo, y es difícil que todos los miembros tengan una actitud no violenta. Pero bueno, para mí es importante. Bueno, ya les voy a contar un poquito mis experiencias. Yo, muy brevemente, como activista de Greenpeace, en este caso, es un tipo de activismo que es un poco diferente al de mis compañeros, ¿no? Nosotros no desobedecemos la norma o la ley que queremos protestar. Generalmente nosotros hay leyes que queremos protestar y lo que desobedecemos es otras leyes, pues por ejemplo que nos impiden subirnos a edificios públicos o que nos impiden estar en el área en un puerto militar o ese tipo de cosas. Pero bueno, al final siempre se dan las tres cosas, ¿no? Siempre lo utilizamos como último recurso, siempre hay un trabajo muy grande de la organización para explicar qué es lo que estamos haciendo y nosotros, eso sí, siempre tenemos seguro, se selecciona muy bien a la gente que vamos y siempre estamos seguros de que no va a haber ningún tipo de actividad violenta.
Y luego, otra característica importante del activismo en Greenpeace es que siempre está respaldado, ¿no? Está respaldado tanto antes como durante la acción y como después. Lo mismo que ellas tienen una caja de resistencia y tal, que es súper interesante, pues nosotros sabemos que si tenemos cualquier tipo de sanción, pues eso va a estar cubierto, si necesitamos el apoyo legal, está cubierto. Bueno, eso en cuanto a Greenpeace. Ahora os voy a contar un poquito ya lo de Bilbao, que es lo que conocéis. Es curioso porque para mí la desobediencia tiene que ser algo que está premeditado, ¿no? Que está pensado antes. Y esto es una cosa que surgió de repente. O sea, resumiendo mucho, un día en mi trabajo me encontré que tenía que estar custodiando unos contenedores cargados de bombas que se iban a mandar a Arabia Saudí. Y no es el momento este de... Estamos hablando sobre desobediencia, no sobre bombas, ¿no? Pero comentaros solo que los bombardeos de Arabia Saudí en Yemen están ocasionando que ahora mismo en Yemen haya la mayor catástrofe alimentaria del planeta. El planeta está muy mal y el sitio que peor está del mundo es Yemen, gracias a estas bombas que muchas de ellas salen del puerto de Bilbao. Entonces yo me encontré en ese momento allí y bueno, yo no podía participar en aquello y entonces hice dos cosas, ¿no? Bueno, llamé a mi base y dije dos cosas. Primero, que por motivos de conciencia yo no podía participar en aquello y pedí instrucciones, ¿no? A ver qué es lo que hacía en esa circunstancia. Entonces ellos lo que hicieron fue mandar a otra persona. Esa persona se encargó de la carga y eso es todo lo que pasó. Se ha oído en los medios de comunicación que hubo una desobediencia y es mentira. O sea, estoy aquí en una charla de desobediencia y me han traído sobre todo por un asunto en el que curiosamente no hubo desobediencia. Yo lo único que hice fue preguntar qué es lo que tenía que hacer y no tuvo ninguna consecuencia. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ha habido muchas presiones por lo que pasó y bueno, hay gente que ha decidido que eso que yo hice, que yo no sé muy bien qué es lo que fue, se merecía una reprimenda y al final, casi un mes después de que sucediera aquello, me enteré por el periódico de que me habían abierto expediente por falta muy grave y que me enfrentaba a una posible sanción de entre 3 y 6 años de pérdida de mi puesto de trabajo, ¿no? El caso es que una acción de no desobediencia, se puede decir que una acción de conciencia, sin más, la Diputación la ha convertido en una acción de desobediencia a todos los efectos para la opinión pública. No sé, es curioso, es una forma curiosa de ver la desobediencia. Bueno, ¿por qué pasó esto? Pues hay muchos intereses. Incluso allí en el puerto la Guardia Civil ya me dijo que el delegado del gobierno que estaba metido en el tema, que ya había llamado a la Diputación, las propias empresas del puerto han presionado. Eso yo tengo constancia de que ha sido así. Y aparte, pues hay otros intereses. Hay miembros del gobierno de España que tienen intereses en empresas armamentísticas y que se sabe que ellos personalmente están vendiendo armas a Arabia Saudí. Hay muchos intereses, ¿no? Y bueno, la repercusión que ha tenido, pues ha tenido bastante repercusión. Se han recogido 170.000 firmas y bueno, los partidos Bildu y Podemos lo han movido mucho y lo han llevado a un montón de ayuntamientos, ha estado en las juntas generales de la Diputación, ha estado en el gobierno vasco, ha estado en el Senado y en el Congreso español y lo han llevado incluso al Parlamento Europeo, ¿no? Y al final la consecuencia, para mí lo más importante es que todo el mundo se ha dado cuenta de que en Bilbao se están cargando bombas que van a Arabia Saudí, ¿no? Y el próximo día que estemos viendo la tele y veamos imágenes de refugiados muertos en las playas, veamos edificios destrozados y veamos todo lo que solemos ver este tipo de imágenes, pues que sepamos que nosotros tenemos un poquito de culpa, ¿no? No sé si culpables, pero por lo menos somos cómplices. Y bueno, esta es un poco mi historia. Yo estoy convencido de que, bueno, para mí fue una casualidad y estoy convencido de que cada uno de vosotros en vuestra vida pues tiene sus historias y sus luchas, ¿no?
Pero lo que sí sé es que en vuestras luchas siempre algún día os vais a encontrar alguna norma trasnochada que injusta, que está en contra de la sociedad. Y bueno, no hay que descartar, ¿no? Desobedecerla. No, yo creo que no hay que descartarlo. Siempre que se haga con inteligencia, con creatividad, como hacen estas chicas, y sobre todo con responsabilidad. Es que ricasco. Pues sí, creo que ahí, aunque viene de un marco individual, ¿no? Que sería una desobediencia individual, que en general es más una propuesta colectiva, pero sí que vemos que detrás de un acto individual puede haber un recorrido colectivo, y en este caso pues lo ha llevado Podemos, y sí que al final este poder de la conciencia, Gandhi nos lo decía antes, ¿no? Que es lo que nos da esta legitimidad para desobedecer, ¿no? Y no es desobedecer a cualquier cosa, ¿no? Es la conciencia que nos obliga, y más que un derecho es un deber en este caso, ¿no? Y bueno, sin extenderme, voy a dejar la palabra a Ander, miembro de Tosu Visirik, que nos va a explicar también un poco la situación y ver de qué manera también se puede resistir y construir ahí. Bueno, primero de todo, pues bueno, comentar que hoy han comentado mis compañeros de Recaleor que esto ni mucho menos es la opinión de toda la asamblea de Tosu Betirako en su conjunto, sino que como mucho todo lo que puede aspirar a ser es una opinión personal más, o anécdotas o comentarios que bueno, he ido recogiendo entre pues mis diferentes militancias y mis diferentes compañeros de lucha. Bueno, pues por explicar también un poco el proyecto de Tosu, podríamos decir que el recorrido que ha tenido Tosu pues siempre ha sido un recorrido desobediente. Desde el momento en el que se decide pues ocupar un terreno que es de propiedad privada, como en su día era de Viviendas de Vizcaya, que ahora pertenece a Diputación, a raíz de que lo han expropiado para hacer el parking, ya desde ese principio, desde ese momento, ya se está empezando a desobedecer, porque, bueno, como todos podemos saber, una ocupación, pues por lo general suele ser ilegal. Como mucho, pues has hablado antes con el dueño, y en este caso, pues Vivienda de Vizcaya, por lo que se veía, no tenía mucha intención de hablar, y nosotros tampoco de hablar con ellos. Entonces, bueno, se podría decir que es eso, desde el principio, desde que se ocupa claramente con un objetivo político, bien porque sabemos que ahí se va a construir el parking, que bueno, interpretamos como que es la punta de lanza para urbanizar Andramari, entre otras cosas, y luego aparte también por el objetivo político que puede ser la desobediencia. Nosotros y nosotras creo que somos conscientes de que, por así decirlo, estos proyectos chiquichaille, que se suele decir en euskera, no sé cómo se traduciría directamente en destructores, sí, o algo así, sabemos que esto, pues, a pesar que sí se han dado casos que se han podido parar mediante pues, alegaciones o procesos judiciales, la gran mayoría se ha parado mediante la articulación pues, de movimientos de desobediencia y de ir pues, en contra de lo que podría ser la ley vigente, y articulando, pues, por así decirlo, un movimiento popular para ir en contra de ello. Pues se podría también mencionar que ha sido desde un principio y hasta el final. Como bien sabéis, hace escasas 2 semanas nos llegó una notificación de que tendríamos que desalojar Tosu en un periodo de 8 días hábiles, y bueno, como os podéis imaginar todos y todas, no tenemos ninguna intención de movernos de ahí y pretendemos seguir desobedeciendo sus leyes y defender esa campa para que no se construya el parking. Bueno, eso podría ser un poco la historia de cómo se estructura Tosu en torno a la desobediencia civil. En torno a algo más conceptual que podría ser, y esto igual sí que es de todas las cosas que voy a decir, más opinión personal, yo creo que hay que entender que las leyes ni mucho menos están hechas para
para beneficiar a la población. Las leyes en su gran mayoría son leyes pues que en nuestro caso, por el territorio en el que nos toca vivir, pues que están hechas para beneficiar a la burguesía vasca y a la burguesía española, y que por lo tanto solo pueden beneficiar en gran medida a ambas burguesías. Entonces yo en ese contexto entiendo que no es legítimo, y algo es importante, que no hay que mirar, yo creo, la legalidad, si algo es legalidad dentro del marco social, sino que si es legítimo o no es legítimo desobedecer eso, porque no creo que la legalidad vigente sea garantía de nada, porque como bien, por ejemplo, así decirlo, la legalidad vigente durante la dictadura franquista o durante esta especie de pseudo dictadura después de la transición no eran garantía de que beneficiase a la mayoría de la población, como tampoco lo puede ser, pues por comentar un país, Arabia Saudí, en el que, por así decirlo, las ejecuciones públicas están dentro de la legalidad de ese país. Entonces, yo comprendo que si vemos que hay una ley injusta, tenemos que intentar desobedecerla y no cumplir con ella. Por comentar también, en torno a la estrategia y cómo se puede articular, yo creo que por lo general las cosas, como bien hemos comentado, como es en el caso de Tosu, aunque a veces sí que ha podido ayudar o pueden utilizarse como una herramienta, que la herramienta de la desobediencia civil al fin y al cabo no es más que otra herramienta, las cosas no se cambian, o los grandes cambios sociales no se llevan a cabo siguiendo la legalidad vigente. Porque si hubiésemos seguido la legalidad vigente, todavía estaríamos en un contexto histórico en el que el esclavismo estaría permitido, las mujeres no tendrían derecho al voto, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que también hay que ser desobedientes con esas leyes, y que para cambiar y para dar pasos realmente cualitativos y romper con esos esquemas que solo benefician a esas burguesías o a esas élites, o no sé cómo denominarlo, o a esa casta, ya que estamos en esto de Podemos, por el mal chiste. Al fin y al cabo, me he perdido, perdón. Al fin y al cabo, yo creo que hay que dinamitar con esas leyes que ellos nos están imponiendo para beneficiarse ellos mismos, y no hacer más que enriquecer sus propios bolsillos o aumentar y tener al final ellos lo que es el poder económico o el poder político, como podría ser. En cuanto a la utilidad de la desobediencia civil, también os comentar, bueno, yo creo que está claro que a la hora de hablar de la desobediencia civil hay que tener en cuenta, digamos, el recorrido histórico que ha tenido, por así decirlo, las luchas populares dentro de Euskal Herria, y cómo hemos llegado aquí. Yo creo que desde la transición aquí, la izquierda, por denominarlo con alguna palabra que también puede haber polémica, no ha hecho más que ceder en cuanto a reivindicaciones o a radicalidad, podríamos decir. Entonces estamos también, yo creo, en un momento en el que se ha estigmatizado todo lo que no esté dentro de la legalidad, se ha conseguido estigmatizar todos los sectores que realmente estaban bien articulados y enormemente modelizados. Podríamos mencionar uno ahora mismo que también está bastante en boga, raíz del Real Decreto, como podrían ser los estribadores. Se ha conseguido también estigmatizar, digamos, la violencia, aunque bueno, yo más que violencia la consideraría defensa de, por así decirlo, de los sectores populares, pues por ejemplo cuando o te cortan la luz un barrio, o te desalojan cuando tienes un niño de un mes, o cuando simplemente no quieren, o cuando te obligan a cargar un contenedor de armas para matar niños en Arabia Saudí, o cuando te obligan a urbanizar en un modelo económico que no es para nada sostenible, pues solo para enriquecerse sus bolsillos a costa de nuestras desgracias. Entonces, está claro que estamos dentro de en un contexto social en el que hay un claro derrotismo político. O sea, yo creo que es algo que también dentro de los sectores se puede respirar, como que no se ve como que no se pueden sacar las cosas adelante
no se puede realmente ganar, no se puede. Es por ahí también que se han ido, digamos, desarrollando otras cosas, otros movimientos paralelos a los movimientos clásicos de conquista del poder del Estado, etcétera, 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 da igual. Entonces, yo creo que en este contexto histórico la desobediencia civil, y en el caso que pues, se podría decir la que practicamos también en TOSU, que podemos denominar como desobediencia civil, o sea, resistencia pasiva no violenta, o sea, es decir, que no les vamos a dejar pasar, pero que tampoco les vamos a tirar ponchos o pillar. Ponchos es cócteles molotov, si no lo sabe. Entonces, dentro de esa resistencia pasiva no violenta, yo entiendo que es en este contexto histórico, en este marco, algo que es útil, que por así decirlo, te puede servir para aglutinar a sectores que no están movilizados o aglutinar a gente que no está politizada, para aunar a tu proyecto y que en cierta manera, aunque no tenga que ser desobediencia, por ejemplo, no sé, se me ocurriría así, pues en un momento que hay un desalojo, pues hacer un RI-ARRESI, que no sé exactamente cuál es la traducción, hacer un RI-ARRESI para que no desalojen a esa persona en cuestión, etcétera, etcétera. Y también porque políticamente, por así decirlo, el discurso que tú eres capaz de vender tiene más legitimidad social. Eso está claro que es una espada de doble filo, porque por un lado lo que te ayuda a aglutinar a corto plazo más gente o más apoyos o más esto, luego a largo plazo volvemos a la rueda que hemos visto antes, de que es como cedo un poco, ellos me acaban pisando más, entonces al final llegamos a un punto en el que ya prácticamente, pues por decirlo de alguna manera, no decir exactamente lo que ellos te digan ya te convierten en un terrorista o algo así. Entonces, me he perdido. Volviendo a retomar, considero que sí es bastante útil en este contexto histórico el no ejercer la violencia, por lo que hemos comentado, que está estigmatizada, etcétera, etcétera. Aún así, tampoco considero que no sería lícito por parte de un colectivo al que le están ejerciendo claramente violencia, porque también habría que definir lo que es violencia, responder frente a ello con métodos que ellos mismos utilizan de hecho, y ellos no tienen ninguna duda en saltarse su propia legalidad cuando quieren conseguir algo. Que todos hemos estado en desalojos totalmente ilegales, hemos estado en prácticas medio mafiosas como podría ser la de Recaleor, de cortar la luz y el agua para luego, apelando a su legalidad, desalojarte, etcétera, etcétera. Entonces, por ir con otra pregunta que creo era la de solidaridad y eso. Está claro que la desobediencia civil no hay que responder como entes individuales ni como un paracaidista que llega de repente y, yo qué sé, se embidona él solo porque quiere en medio de una autopista para protestar en contra de algo, sino que tiene que ser una respuesta colectiva que tenga, por así decirlo, una base económica para afrontar pues, la posible represión económica que pueda sufrir en forma de multas, legal por si te quieren abrir un proceso judicial, etcétera, etcétera, con penas de cárcel. Y en ese caso también yo creo que hay que también responder a eso y responder de forma colectiva, como bien han comentado los de Recaleor, porque ellos al final también lo que muchas veces intentan es, por así decirlo, individualizar en gente para romper con ese colectivo, de tal manera de que es una asamblea, por así decirlo, que ellos que se autodenomina como horizontal, participativa, no sé qué, y ellos lo que hacen es individualizar en una persona. Entonces ya intentan romper también con eso, con ese colectivo, para individualizarlo solo en una persona. Entonces la respuesta a eso claramente tiene que ser colectiva. Y a modo de cómo se puede pues, tejer redes de solidaridad, bueno, yo creo que está claro que siempre, por lo general, a no ser que no tenga eco tu caso o prácticamente no sea nada, o ser un paracaidista que haya sido tú solo, la gente que ha ejercido desobediencia civil, por lo general, siempre o ha tenido un apoyo de gente que se ha ido sumando, del colectivo que él mismo participaba, que le ha tenido ese apoyo, y de gente que se ha ido sumando pues, en forma de firmas. Con la ley Mordaza hemos visto pues, un montón de gente también que pues, se han abierto procesos para pagar las multas.
etcétera, etcétera. Entonces yo creo que, por lo menos a día de hoy, en torno a los actos desobedientes que está habiendo, sí que se han logrado articular y que sí que tiene esa potencialidad de articularse pues en solidaridad pues dentro de tu propio blog hasta solidaridad internacional. Y pues no sé, no creo que tenga nada que decir más. Bueno. Pues no pretendo para nada resumir o cerrar esta charla. Creo que eran intervenciones interesantes y con sus matices, y vemos que con una herramienta como la desobediencia vemos que saca temas, ¿no? Habéis hablado de insumisión, creo que el concepto era también clave para esta relación con esta parte legal, ¿no? Y bueno, creo que si tenéis preguntas o comentarios puede ser también algo interesante de intercambiar, ¿no? Que igual hay gente que tenga cosas que comentar o preguntar, ¿no? ¿Nadie? 5 jóvenes inteligentes, luchadores, organizados. Este es el camino. Y por eso nos tienen miedo. En el momento que nos organizamos, nos tienen miedo. Porque sabemos que el futuro es nuestro. El futuro no es de ellos, es el pasado ya podrido. Por eso estoy muy contento de ver a 5 jóvenes luchadores y comprometidos. Muchas gracias. Bueno, no hay que ser tímido, ¿eh? Podéis preguntar, podéis decir que bueno está el bombero, cosas así, o sea, no. ¿Nadie se anima? ¿Nadie tiene una pregunta que hacer a esta gente? Yo quiero decirle una cosa, que la juventud es una fase vital, no una fase revolucionaria. Bien. ¿Nadie quiere hacer una pregunta? ¿Nadie quiere colaborar? ¿O nadie tiene ninguna duda? Todos sabemos perfectamente que la desobediencia civil es buena, que hay que seguir haciéndola, que hay que enfrentarse a la policía, esas cosas. No hay problema, ¿no? Increíble. Pásale a Romay. José. Un momento. Aupa, bueno, gracias por venir. Ya es evidente lo difícil que es hacer estos actos en la calle y aún más abrir un debate de este tipo. Entonces yo, bueno, quería comentar algunas cosas desde el punto de vista de Podemos. De hecho, es interesante. Uno, el esfuerzo que hemos hecho por intentar que sobre la idea de la desobediencia civil aparezcan sensibilidades diferentes que no tienen tanto que ver con que recojan lo que nosotros planteamos, sino el sentar una pequeña base para que se pueda establecer relaciones personales y políticas y vínculos de colaboración, un poco la idea de las mareas que planteaba Romay. Creo que a estas alturas es bastante evidente que, aparte que la desobediencia civil es un método de lucha muy válido, que hay una idea de cambio general muy potente y hay una gran dificultad para que la gente nos movilicemos, hagamos cosas juntos, hagamos cosas en la calle. Realmente la calle, que todos lo reivindicamos, se ha convertido en un sitio hostil, y que una charla como esta tan potente es difícil que la gente se anime a participar y a escuchar. Entonces, bueno, aparte de recordar que hay una manifestación de apoyo a Toso que os invitamos nosotros también cordialmente a ir, yo la idea que planteaba no es una pregunta, es un deseo por parte de la gente de Podemos. Ya con Romay hemos hablado de hacer una presentación específica de la traducción del libro y de intentar establecer un debate ya más sosegado, más tranquilo, de cómo podríamos establecer redes de contacto y comunicación entre nosotros para poder establecer esas posibles formas sueltas de lucha que van apareciendo como pequeños hongos,
podamos tener una red que realmente sea eficaz y más que actitudes heroicas se conviertan en un método de que la reivindicación es entre la justicia y el empoderamiento popular se establezca esa comunicación que nos haga salir de esta situación. Entonces, yo creo que si no hay preguntas muy concretas, yo lo dejaría. Creo que como un primer paso ha estado muy bien. Por nuestra parte, agradecer a la gente su participación y bueno, y a las compas de Gasteiz, y hablemos del palizón que se han pegado. Y bueno, nosotros en principio esperamos contar con vosotros y vosotras y bueno, y entre todos a ver si somos capaces de darle una salida más honorable. Nada, muchas gracias, un abrazo.